Así que le voy a dar la bienvenida a todas y a todos, ¿sí? Un encuentro más de arquitectura y sistemas operativos. Y hoy vamos a arrancar, como quien dice, con la materia, ¿sí? Ahí yo la semana pasada les había dejado a ustedes o les había encomendado, sugerido poder leer, ¿sí? Un apunte donde contaba un poquito lo que sería la transformación, ¿sí? De un programa a un proceso, cómo iba realizando esta transición, mencionando también algunas cuestiones, ¿no? Como un programa era una entidad inactiva o una entidad estática, ¿sí? Dado que se encontraba en algún medio de almacenamiento, y después cómo a través de alguna directiva, el caso, digamos, más usado es a través de un exe, a través de un icono, cuando uno hace doble clic, la ejecución de este mismo programa, ¿sí? Transformándose en un proceso una vez que está activo dentro del sistema. ¿M? Ahí, no sé si pudieron verlo, tiene un pequeño gráfico y lo que vamos a ahondar hoy es más que nada el ciclo de vida del proceso. O sea, una vez que tenemos el proceso ya cargado en memoria, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo interactúa eh, con, digamos, con el sistema operativo y cómo realiza este ciclo de vida? ¿M? En el título de ciclo de vida de proceso vamos a ver que menciona tres estados. ¿M? O sea, perdón, tres tipos de ciclo de vida, por así decirlo, porque hay uno justamente que se llama tres estados, ¿sí? Nosotros nos vamos a centralizar en el de cinco estados, que es el que refleja o al menos nos sirve para mostrar cada instancia de un proceso una vez que se encuentra dentro de la memoria cargado, ¿sí? Y ahí vamos a hablar, les voy a compartir un poquito la pantalla, y vamos a hablar de este ciclo de vida, ¿sí? Que es el que les muestro por pantalla de cinco estados, donde vamos a tener un estado new o nuevo, un estado ready o listo, un estado exec o de ejecución, o podríamos decir también cuando el proceso ingresa a la CPU para cumplir su funcionalidad, ¿sí? O sea, empezar a ejecutarlo o a cumplir este propósito. Después también, si hacemos, digamos, lo que sería una secuencia lineal, tendríamos el kill, la muerte o la finalización de este proceso. Y si este proceso necesita lo que es entrada, salida o acceso a algún tipo de servicio, va a existir esta sentencia wait que vemos acá abajo, ¿sí? Entonces le llamábamos ciclo de vida de un proceso porque generalmente hasta que llegue su kill, generalmente hace esta circularidad. Hoy en día, excepto ciertos procesos que solamente son de procesamiento, valga la redundancia, no tienen ninguna instancia de wait o de entrada-salida, la mayoría, digamos, va a realizar esta circularidad mediante la ejecución o la lectura de cada una de estas instrucciones que ustedes van a programar, van a solicitar un servicio. Entonces, por ende, va a hacer esta solicitud de una entrada-salida, cosa que el sistema operativo se va a ver obligado a colocar en espera al proceso para poder identificar qué es lo que está pidiendo, ¿sí? Para poder identificarlo va a reconocer qué tipo de servicio, ¿sí? Ya sea, por darles un ejemplo, no sé, captura por teclado, mostrar por pantalla algo, acceder a un área de memoria, ya sea a través, no sé, supongamos de una creación de variable, acceder a un área o información, digamos, del disco, imprimir, ¿sí? Digamos, tenemos asociados un montón de servicios que esto obliga al proceso en sí a salir para que el sistema operativo pueda resolver esa, esa solicitud.
¿Mm? Una vez que se la entrega, que resuelve esta solicitud, o sea, que puede imprimir por pantalla, que puede imprimir por impresora, que se capturó por teclado, la entrada va a volver a este estado, estado ready, ¿sí? Entonces, repasemos cada una de estas instancias para más o menos tener una noción. Las dos primeras van a calzar justamente con el gráfico de programas a proceso, o sea, me va a representar justamente una de las instancias, que es cuando ustedes tiran este comando de ejecución o realizan este doble clic a través de un icono, se va a generar esta instancia de new. O sea, de alguna manera el sistema operativo hay que indicarle que hay un nuevo proceso, ¿sí? O que va a existir un nuevo proceso. En ese interín va a haber un disparador, el cual me va a permitir ir a buscar a dónde se encuentra el proceso, ¿sí? O la ubicación, digamos, no del proceso, sino del programa, porque todavía es es una entidad estática, ¿sí? Digamos, esto puede ser alguna dirección en algún medio de almacenamiento que se encuentre. Y una vez que resuelve esto, o sea, que está cargado en memoria, ahí se va a transformar en un proceso y se va a encontrar en este estado listo o en este estado ready. A su vez, este estado ready lo que va a tener, que va a ser justamente una cola de ready o ready queue, que la vamos a llamar, en donde acá voy a tener todos los procesos que van a competir por ejecutar, ¿sí? Entonces, cada uno, dependiendo, y vamos a ver qué tipo de algoritmo, qué tipo de arquitectura esté, esté asociado, eh, va a tener un determinado ordenamiento los procesos. Y de esa manera van a ir pasando a ejecutar, ¿sí? Dependiendo del algoritmo, como les dije, esto va a tener asociado ciertas condiciones o ciertas reglas del juego para poder ejecutar este proceso en fusión. Y mientras lo vaya ejecutando, van a ir apareciendo, vamos a ver, estos servicios, cosa que va a hacer que el proceso tenga que abandonar la CPU para poder brindarle este servicio. Dentro de los servicios que tiene la, la- la computadora, ¿sí? Eh, vamos a ver que van a existir tantos como tipos que haya, ¿sí? O sea, si yo tengo esta área de memoria, si yo tengo las capturas por teclado, si yo tengo áreas en el disco, pantalla, todo eso van a ser, cada una va a ser una wait queue. O sea, por un lado vamos a tener cola de listos y por otro lado vamos a tener cola de espera o cola de wait, ¿sí? Que eso va a representar el número o la identificación del componente o del servicio que yo quiera brindar, ¿sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque por ahí hay varios procesos que van a querer, supongamos, no sé, imprimir, ¿sí? Entonces, si hay varios procesos que quieren imprimir, bueno, priorizará al primero que arribó, al primero que lo pidió, ¿sí? Va a tomar ese recurso, va a poder imprimir y una vez que finalice, va a pasar el primero que quedó en esa cola de espera, ¿sí? Y así hasta que termine con todos los procesos. Cada uno que va finalizando va a volver hasta ReadyCube y se acomodará de alguna manera. Y así, digamos, va realizando este ciclo hasta que finaliza su kill o tiene este return, ¿sí? Dentro del código, cosa que hace que finalice o que termine el propósito del mismo. ¿Sí? ¿Se entendió este ciclo? ¿Lo estuvieron leyendo un poquito en el apunte? Sí, se entendió. Ok. ¿Una persona entendió? ¿El resto? ¿Sí? Sí, 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 Bien. también. Sí, Excelente. sí, sí, clarito. Entonces de acá van a surgir dos tendencias o dos evoluciones, ¿sí?
Esto surge a través del tiempo. Recuerden que eh, todo inició con una visión de monoprocesamiento, o sea, teníamos un proceso, el sistema operativo lo identificaba, lo utilizaba y hasta que este mismo no finalice, no podía, digamos, tomar otro proceso, ¿sí? Entonces, cuando surgieron los primeros sistemas operativos eran monousuario y monoproceso. ¿Sí? Hoy en día vivimos en una era donde eh, tenemos un multiprocesamiento, tanto, digamos, virtual como físico. ¿Mm? O sea, vieron que hoy en día podemos comprar un micro con 2 núcleos, con 4 núcleos, con 8, con 16, ¿sí? Depende la tecnología que abordemos, puede tener un montón de núcleos y en paralelo ir corriendo un montón de procesos, o vamos a ver después, ¿no? Eso es parte del estudio, del análisis que vamos a hacer, van a ir haciendo como un efecto de cascada, ¿m? Y así de esa manera va a ir repartiendo entre todos los procesadores eh, los servicios y las tareas que tengan asociadas. Pero ¿cómo surge esto y cómo fue evolucionando? ¿Mm? Acá si se fijan en el cuadrito que tenemos acá de los tipos de arquitectura, van a aparecer las que son los tipos apropiativos y los tipos expulsivos, ¿sí? Los apropiativos van a hacer referencia a todo lo que sea justamente monoprocesamiento, donde la teoría dice que el proceso no abandona la CPU una vez que ingresa hasta que no genere una entrada-salida o un kill, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de los algoritmos o de las arquitecturas que justamente son apropiativas, no va a tener esta flechita de retorno o el par, por así decir, de exec array. O sea, las sentencias que pueden haber en esquemas o arquitecturas apropiativos son de new a ready, puede existir de ready a exec, de exec a wait, de wait a ready y de exec a kill. Sí, esas son las que pueden existir. En cambio, en las expulsivas son aquellas que bajo alguna condición, ya sea por un tiempo asociado, por prioridades o porque, digamos, arriba un proceso más pequeño, ahora después vamos a ver un poquito después de qué se trata justamente esto del proceso más pequeño, puede llegar a expulsar ese proceso que se encuentra ejecutando, ¿sí? Entonces ahí se va a agregar el par que sería de exec a ready. ¿Mm? Que esto surge, este par surge un poco de la evolución justamente de los sistemas operativos, o sea, de qué manera yo puedo tratar, teniendo un solo núcleo, de correr varios procesos, ¿sí? Entonces, basados en estudios y diferentes cuestiones y análisis, fueron surgiendo estas diferentes arquitecturas para poder generar esta condición. ¿Qué fueron los primeros Windows que aparecieron? ¿Sí? Los primeros Windows fueron justamente el reflejo de poder tener varias ventanas abiertas, estoy hablando hace muchísimo tiempo, y hablamos del Windows 3.1, que es uno de los primeros que surgió así a nivel hogar, en donde me permitía tener varias ventanas abiertas, pese que yo tenía un solo núcleo, ¿m? O sea, un solo núcleo físico. ¿M? Podemos saber que ha evolucionado y han generado sistemas donde había núcleos virtuales, o sea, tenía un solo núcleo físico y después a su vez tenía unos núcleos virtuales. Y después, digamos, hace no muchos años empezaron a salir los núcleos físicos. ¿Sí? O sea, yo podía comprarme ya un procesador con 2 núcleos o con 4 núcleos
y eso sí me permitía fehacientemente poder hacerlo en paralelo este procesamiento. Antes era a través de estas arquitecturas, dando esa sensación de que podía estar ejecutando varios procesos al mismo tiempo. En realidad, lo que le daba era esta circularidad de ready exec y de exec a ready. Obviamente esto lo hace a muchísima velocidad, entonces me da esa sensación, ¿sí? No, yo hablo a través del sistema operativo, Nicolás, ¿sí? La máquina virtual lo que emula es todo como un entorno. Le hace crear a la aplicación que vos levantes, llámese Linux o llámese cualquier otra, digamos, aplicación que puedas llegar a levantar, porque hay veces que lo que es estas aplicaciones de máquina virtual me permiten quizás emular todo un entorno y hacer una prueba por las dudas de que me rompa algo, digamos, una vez que lo instale físicamente, ¿no? Em, en cambio, esto yo te hablo de a través de un sistema operativo se generaba un núcleo virtual, ¿sí? O sea, parte de los procesos se pensaban que estaban corriendo sobre un núcleo, pero en realidad estaban corriendo sobre una aplicación, ¿sí? ¿Se entendió un poquito de esto de qué es apropiativo y qué es expulsivo? Sí, Sebastián. Pequeña pregunta, yo estoy haciendo notas y Sí, quiero ver si está bien una cosa que puse. sí, Entonces, dentro de los tipos de arquitectura tenemos el apropiativo, que sí, serían los sistemas como más antiguos, sí, y se refiere a cuando el núcleo hace un proceso por vez. sí. O sea, Sería, la característica que tiene es que el proceso no te va a abandonar el núcleo o la CPU hasta que o finalice o pida una entrada-salida, ¿sí? O sea, bajo ninguna otra condición lo va a abandonar. Y ahí después vamos a ver que hay algoritmos relacionados a eso. En cambio, el expulsivo tiene condiciones para que priorice quizás otro proceso y expulse al que está, digamos, ejecutando para darle una prioridad, supongamos, a un evento o una aplicación que tenga mayor peso dentro del sistema. Que generalmente por ahí eso pasa con algún sistema que tenga un control delicado, por así decirlo, no sé, un reactor nuclear. Si yo tengo un reactor nuclear y está desbordando, y bueno, voy a dar prioridad a esas cuestiones antes que, no sé, que a imprimir un documento, por así decirlo, ¿no? No cierra el programa. Lo que hace es dejar de ejecutar. Recordad que para poder abstraerse ustedes un poco de la situación, lo que ustedes ejecutan es el código, ¿sí? Las líneas, estas líneas que van a ir programando en el code block de C, que van a ir línea por línea, no sé, solicitando, comparando, haciendo un bucle, procesando, ¿sí? Van a ir haciendo diferentes cuestiones. Entonces, cuando ustedes ingresan a esta sentencia de exec, lo que va a ir realizando el sistema operativo es ir accediendo, ir leyendo. Previo va a existir una traducción de todo esto, como vieron, de programas a procesos. O sea, esas líneas de código se van a transformar en líneas de código de lenguaje de máquina. ¿M? Entonces, una vez que interpreta cada una de esas líneas, las va a ir resolviendo. Si llega a este evento que tiene más prioridad, ¿no? Esta aplicación que tiene más prioridad, va a guardar todo un contexto para poder seguir de donde quedó y de ahí, digamos, va a tomar este nuevo proceso, ¿sí? Es como que hacen un parate ustedes del proceso hasta donde accedieron. ¿M? Todos los procesos tienen un kill, ¿sí? Va a pasar. Esto pasa tanto en los apropiativos como en los expulsivos. ¿M? O sea, se supone que todo proceso, todo programa tiene un inicio y un fin, ¿sí?
No es que pide, va a estar parte del código, ¿sí? No es que esto lo va a pedir. Es más, o sea, va a acceder. Recordá que son líneas. Hay lenguajes de programación donde ustedes colocan el return para indicar que terminó el proceso. Hay otros que ya lo asumen, ¿no? Cuando yo ya no tengo más código, cuando hace la traducción, colocan esa línea final. Recuerden que, bueno, hoy en día no están numeradas las líneas, pero después cuando hace la traducción, se numeran las líneas porque trabajamos con, eh, digamos, procesos secuenciales. Yo voy accediendo. Más allá de que pueda llegar a tener algún salto condicional o incondicional dentro de mis líneas de código, ¿sí? ¿A qué le llamo eso por ahí? Si ustedes tienen un if, es un salto basado en una condición. Por eso puedo ejecutar o tengo esta bifurcación de verdadero o falso, ¿sí? Entonces yo hago un salto en el código, porque si lo leería linealmente estaría resolviendo todo lo verdadero y lo falso, ¿sí? O resuelvo lo que se cumple o resuelvo lo que no se cumple. Pero bueno, voy accediendo a estas líneas de código que son secuenciales, numeradas, eh, y a su vez, no sé si vieron ahí el apunte, para explayarles un poquito más, cuando ustedes cargan el proceso, ¿sí? En la sentencia de ready, o sea, ya lo tengo cargado en memoria, se va a dividir en cuatro partes, ¿sí? Ahí lo comento un poco, donde yo voy a tener la parte del código, la parte de los datos, la parte de la pila, ¿sí? Que acá es donde se van a ir guardando las condiciones de qué es lo último que ejecuté y qué valores tienen mis variables, ¿sí? de entorno. Y después hay algo que se llama la PCB, que es la Process Control Block, que es un poco la identificación dentro del sistema. No sé si alguna vez accedieron a lo que es el administrador de tareas, vieron que los procesos están como numerados, dependiendo del tipo de servicio, proceso que se trate, que es como que le hace como un ranking, ¿sí? Acá va a ir, digamos, toda la información de esas cuestiones, como también del parentesco que tenga con el sistema o no. Recuerden que van a haber procesos que están vinculados o forman parte de nuestro sistema operativo y hay otros que forman parte del usuario. Si el usuario lo instaló o es una aplicación que él va a correr, ¿sí? Como en este caso de, de Excel, ¿no? Donde esta aplicación la instalé yo y esto va a ir a demanda de usuario. En cambio, va a haber otros procesos que forman parte siempre del sistema operativo. Ahora vamos a ver, el expulsivo es una característica, ¿sí? Los sistemas expulsivos donde agrega esta secuencia de exec a ready. Después vamos a ver qué tipos de algoritmos están asociados a ese tipo de arquitectura. Hoy vamos a ver, basado, digamos, en toda esta teoría, para que tampoco sea tan pesado, ejercicios de cómo resolver todas estas cuestiones, ¿sí? O sea, ver que ustedes puedan al menos percibir este ciclo de una vez que el proceso arriba a la Ready Cube, cómo interactúa con el exe, cómo interactúa con un wait y cómo represento, digamos, este kill y poder ver una planificación, ¿sí? Un Gantt, para que vean, digamos, qué tiempo demora, cómo interactúa con las entradas, salidas y toda esa cuestión. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Al principio por ahí cuesta un poco, es bastante abstracto hasta que empezamos a ver un poco la práctica y empiezan a ver cómo interactúan. Sí, vamos a trabajar bastante en las planificaciones sobre estas instancias, y esto de ready, exec, wait, kill, todo esto vamos a ir trabajándolo. ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita más o quieren que pasemos a ver un ejercicio?
de mi parte. Yo creo que el ejercicio está bien. ¿Sí? Ok, ok, ok. No, por ahí queda alguna cosita más en el tintero y todo, toda esta cuestión. Esto de las cuatro partes es importante, ¿sí? Eh, Tener esta visión porque esto, esto se trabaja bastante a nivel de que el código es el código fuente que van a tener ustedes de su programa. ¿M? O sea, cuando tipeen el código, van a tener esto que es inalterable, es así por decirlo, de solo lectura, y que puedo compartir con otras instancias de mi mismo proceso, ¿sí? El código se basa, digamos, en el puntapié inicial de cuando yo cargo un proceso. Y supongamos, no sé, para darles un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes abren el Chrome para navegar, carga estas cuatro partes fundamentales de esa ventana. Ahora, cuando yo ya abro otra ventana más, porque en una ventana, no sé, tengo el aula virtual de la facultad y quiero leer el diario, lo que carga en realidad o genera otra instancia es de estas tres partes, porque el código es el mismo para la nueva ventana, ¿sí? O sea, se apoya en esa matriz o en ese código primario y después lo que va a formar parte de la nueva ventana van a ser sus propios datos, ¿no? Porque los datos me representaría, en estos datos yo tendría la página del aula virtual y en esta yo tendría, digamos, los datos que tendría del diario. ¿M? La pila es un repositorio donde va a interactuar esta información. O sea, cada vez que yo como proceso solicite un servicio, recuerden que voy a tener que salir de ejecutar. Entonces, cuando yo genero esta instancia de exec await, lo que se van a guardar va a ser un montón de información dentro de la pila. O sea, esto de hasta dónde ejecuté, el valor que tienen mis variables y varias cuestiones más. ¿Para qué guardo todo esto? Y para después cuando resuelva el wait, o sea, se me brinde ese servicio, vuelva a ready y vuelva a exec. Cuando vuelva a ejecutar nuevamente, retome de esto de esta línea que yo ya había ejecutado. Si yo ejecuté hasta la línea 5, bueno, yo retomo desde la 5 hacia abajo, ¿sí? No desde la 0. Porque si no guardaría, digamos, todos estos datos, todo mi ambiente, hasta donde yo pude resolver este proceso, es como que volvería desde cero, ¿sí? Entonces en algún lado tengo que guardar todas estas condiciones y justamente son en la pila. Y después, como les dije, la PCB tiene ciertas características propias del proceso en sí. ¿Mm? Y sí, me da bien. Buen día, profe. Em, la parte de ejercicios ya sería lo que sería el módulo 3. La parte de ejercicios, exactamente, vamos a abordar la parte de planificación, ¿sí? Vamos a ir viendo, dependiendo, digamos, la arquitectura, asociado a diferentes algoritmos, dependiendo, a veces dependiendo de las literaturas, el último de lo que serían apropiativo también lo pueden ver expulsivo, ¿sí? Dependiendo la condición, cómo está asociado, que digamos, son siglas. Esto lo representa Shortest Process Next. Ahora vamos a ver que son siglas y ya me delata un poco cómo es la funcionalidad del algoritmo en sí. ¿Mm? Recuerden que un algoritmo eh, me va a mí a representar ciertas reglas o ciertas condiciones de cómo se va a desarrollar, en este caso, ¿no? Para las arquitecturas, cómo serían un poco las reglas del juego del sistema operativo, ¿sí? Entonces pasemos un poco para que vean cómo van a ser los ejercicios o los ejercicios de Gantt. Yo ahí después, una vez que finalice la clase, les voy a liberar un Excel donde ya tenga la matriz para que ustedes puedan ir resolviendo los ejercicios y más acomodando los ejercicios también a los distintos algoritmos, porque van a ver que vamos a poder utilizar
el mismo caso y aplicarlo en diferentes algoritmos y los resultados se van a ver alterados justamente por las diferencias en las reglas del juego, en cómo yo planifico o acomodo los procesos dependiendo el algoritmo que se trate. El primer algoritmo que vamos a ver es un algoritmo esencial, lo van a ver banda de veces en toda la carrera, que justamente es el FIFO, que son no más ni menos que siglas que significa First In, First Out. Si tendría que traducir sería el primero en llegar es el primero en salir. Este también lo pueden llegar a encontrar como FIRCOM, FIR Server, en sí es lo mismo, ¿sí? Nada más que es como que le cambian un poco las siglas, pero digamos el espíritu o cómo funciona este algoritmo es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, les voy a explicar un poco con qué se van a encontrar ustedes. Sí, también está asociado. En realidad, también vamos a ver que el resto de los algoritmos es una planificación de colas, de filas, por así decir. Hay algunos que tienen ciertas condiciones solamente en un lugar, por así decirlo. Van a ver que hay algunos que solamente se planifica en la Redicube, ¿sí? O en esta cola de listos, y hay otros que planifico tanto en la Redicube como en el procesador. Estos primeros que vamos a ver van a ver que van a ser planificables a nivel de la Redicube. Dependiendo del algoritmo que yo esté utilizando, se van a ir acomodando dentro de esta cola de listos de alguna manera determinada. Entonces veamos qué representa cada elemento. Para poder representar vamos a tener un cuadro, ¿sí? Un cuadro encolumnado donde vamos a tener, digamos, la cabecera de procesos. Acá pueden llamarse de cualquier manera. Generalmente lo asociamos a letras, ¿sí? Proceso A, B, C, D, F, o puede llamarse como quieran. Después vamos a tener una columna que me va a representar el arribo, ¿sí? En qué momento del sistema o en qué tiempo del sistema arriba este proceso. Recuerden que yo cuando levanto el sistema operativo se van a cargar ciertos servicios, ciertos procesos en el ambiente y ese ambiente o esa sesión, por así decirlo, va a ir cambiando. ¿Qué es lo que van haciendo ustedes, no? Hoy prenden la máquina y agarran, no sé, y abren el Chrome y se ponen un poco a navegar, o se ponen a jugar, o se ponen a abrir un Excel, ¿sí? Dependiendo cómo sea la sesión, va a tener sus características. Y esto lo que va a generar son justamente eh, diferentes eventos, diferentes, em, digamos, como por así decirles, diferente cantidad de procesos en el momento, ¿sí? Que hoy pueden ser, no sé, una secuencia de Excel, Word y Chrome, y mañana puede llegar a ser solo Chrome, al otro día puede ser un juego, ¿sí? Y esto va a generar, cada vez que yo haga ese doble clic en el icono, diferentes arribos a esta Redicube. Después va a estar dividido, el proceso va a estar dividido en lo que denominamos ráfagas de CPU o de procesamiento. Después vamos a tener instancias de entrada-salida. Y por último vamos a tener una ráfaga de CPU. Como regla, vamos a establecer siempre que un proceso nace y muere en CPU, ¿sí? O sea, yo nunca en un cuadro voy a tener una ráfaga de CPU y va a terminar en una entrada-salida, ¿sí? O tiene puro procesamiento, supongamos que tiene esto así, ¿sí? Donde yo solamente tengo procesamiento, esto es válido, o tiene como acabamos de ver, ¿sí? Procesamiento,
un uso de algún tipo de entrada-salida y el final es un procesamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ir representando y solamente podemos también abocar una entrada-salida. ¿Por qué? Porque dentro, o se supone que dentro de esta ráfaga de CPU existió, ¿sí?, la solicitud de una entrada-salida. Esto de IO1, IO2 lo vamos a generalizar. Esto podría ser IO1 podría representar, o input-output 1 podría representar una impresora, input-output 2 podría representar captura por teclado, si tendría input-output 3 podría representar impresión por pantalla, ¿sí? Estos son todas entradas-salidas generalizadas como para tener una percepción de qué es lo que va a ir haciendo el proceso, ¿sí? ¿Se entendió esto? Esto es muy importante de saber que un proceso, ¿sí?, nace y muere dentro de CPU. Porque fíjense que yo no puedo, según el gráfico del ciclo de vida de un proceso, yo desde wait no puedo disparar la sentencia kill. ¿Se ve? La sentencia kill siempre nace desde exec. O sea que yo necesariamente tengo que estar dentro de la CPU. Por eso es que decimos que un proceso nace y muere dentro de la CPU. ¿Está claro eso? Sí. Sí. No, profe, yo no entendí. ¿Qué cosa no entendiste? ¿Qué cosa no entendiste La todavía? última parte. Claro que les decía que un proceso nace y muere dentro de CPU. ¿Por qué? Porque si vos te fijás dentro del gráfico del ciclo de vida de un proceso, yo desde wait, o sea, no puedo tirar esa sentencia. O sea, yo no puedo finalizar una vez que salgo o que termino de imprimir. ¿Sí? Tengo que de alguna manera volver a la CPU y acá tiraría mi última sentencia, supongamos que sería de finalización de este proceso. ¿Sí? Entonces todo nace de CPU. Es necesariamente que si yo vuelvo de una entrada-salida como proceso, supongamos el proceso D, tenga que tener al menos una instancia o un tiempo para poder tirar el kill del mismo, ¿sí? Si acá yo como proceso necesitaría utilizar otra entrada-salida, supongamos que el proceso A necesitaría utilizar también el input-output 2, debería acá haber otro par de input-output y otra ráfaga de CPU, ¿sí? Para poder terminar con esta secuencia. O sea, ¿qué haría? Ráfaga de CPU, ráfaga de input-output, ráfaga de CPU, otra ráfaga de input-output y después finalizaría. Y un proceso nunca puede hacer dos ráfagas, ¿sí?, de input-output. Pido un elemento, el sistema operativo lo identifica, me lo entrega, y una vez que yo lo pude utilizar, tengo que volver justamente a la sentencia de exec para pedir uno nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, debería haber otro par, otra secuencia, ¿sí? Al principio vamos a arrancar tranquilo, vamos a arrancar con este esquema. Es muy probable que no nos movamos. Lo que van a ir sucediendo son diferentes cuestiones para poder analizar justamente estos gráficos de Gantt. Y siempre vamos a iniciar con ciertas condiciones o nuestro gráfico va a ser de cierta manera. O sea, como nomenclatura siempre vamos a arrancar con CPU vacía y desde instante cero para nuestro gráfico. ¿Sí? Se supone que ya el sistema está corriendo y van a ir arribando diferentes procesos que generamos nosotros. ¿Sí? Entonces acá este Gantt o este eje de coordenada XY, ¿sí?, en lo que sería la X nos va a generar tiempos. Vamos a siempre representar un cuadradito, una unidad de tiempo. Y vamos a ir avanzando dentro del sistema.
Y cada cuadradito que vayamos pintando me va a representar este tiempo que se encuentra el proceso dentro de la CPU, dentro de este estado exe. Cuando utilice la entrada-salida, las vamos a tener acá abajo. Fíjense que tenemos entrada-salida 1 y entrada-salida 2. Y también vamos a ir pintándolo en donde representaríamos el uso de ese dispositivo, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener también la ReadyCube. Esto es importante que uno lo vaya manejando. Lo mismo que las WaveCube. Vamos a tener una por cada entrada-salida. Fíjense que tenemos la WaveCube 1, que me va a representar la entrada-salida 1, y la WaveCube 2, que me va a representar la entrada-salida 2. ¿Por qué lo hacemos? Y por si varios procesos piden el mismo dispositivo, ¿sí? Fíjense que acá el proceso A pide la entrada-salida 1, tanto como el D, y el B y el C piden la entrada-salida 2. O sea, puede ser que en un momento los dos se junten, entonces acá va a tener que quedar uno de ellos en espera hasta que se libere ese dispositivo o no, ¿sí? Eso vamos a ir analizando cada uno de los casos. ¿Mm? Ese es un poco más o menos el panorama de cómo se van a representar. Ahora obviamente los vamos a resolver y vamos a hablar un poco de las reglas del juego que tiene este FIFO, ¿sí? Entonces, algo que a mí me va a marcar el inicio de los ejercicios justamente va a ser el arribo. Cuándo llega al sistema, ¿sí? En qué tiempo arriba a la ReadyCube, y esto de que si la CPU se encuentra vacía o no. Y también recordar en qué tipo de arquitectura estamos trabajando. Recuerden que estos primeros algoritmos que nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a resolver, se tratan de arquitecturas apropiativas. O sea, las arquitecturas apropiativas tienen la característica de que una vez que ingresan a exe, ¿sí? Digamos, solamente van a abandonar la CPU bajo la condición de un kill, o sea que finalizaron, ojo, o bajo la condición de un wait. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, hasta que, supongamos, el proceso A no utilice los 4 tiempos, no va a abandonar la CPU para utilizar el input-output 1. ¿Sí? O sea, va a consumir todo ese tiempo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos con lo que serían eh, arquitecturas apropiativas. ¿Mm? Toman o monopolizan esa CPU. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos el panorama, cómo es en los gráficos? Después van a ver que siempre va a ser lo mismo, lo que va a cambiar es el algoritmo y lo que generalmente cambia es un poco cuándo arriban los procesos y en qué instancia van arribando cada uno y los tiempos de CPU, los tiempos de entrada-salida. Estos son los valores que quizás cambian como para que ustedes tengan diferentes gráficos de Gantt y pueda medir, ¿sí? Cómo va a ir ejecutando cada uno de los procesos, ¿sí? Bueno, entonces, me fijo en los arribos. ¿Quién arriba primero? El proceso A. El proceso A, exactamente. Fíjense que en la instante 0, arriba el proceso A. ¿Mm? O sea, ¿qué quiere decir? Que a la ReadyCube, que está vacía, fíjense que no hay ningún proceso, yo no coloqué ningún proceso, arribaría el proceso A. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros cuando arrancamos, ¿qué dijimos? Que estos ejercicios arrancan con la CPU vacía, o sea, no tengo ningún proceso. Es más, estos ejercicios están orientados a proceso, no reflejan la utilización del sistema operativo, ya que sería bastante complejo poder representar cada una de estas instancias que vemos acá, ¿sí? Esto de new a ready, de ready exec, todo esto ocupa tiempo en la realidad
algunas bibliografías colocan acá arriba al sistema operativo y ya predeterminan un tiempo asociado que va a utilizar el sistema operativo. Yo generalmente lo oriento todo al proceso como para que sea un poquito más fácil. Entonces estamos tiempo cero, arriba este proceso, el algoritmo que estamos tratando es el primero en llegar, es el primero en salir, o sea, lo que va a tener es un ordenamiento secuencial. Mientras haya procesos dentro de la red queue, los va a ir apilando, ¿sí? Los va a ir colocando uno detrás de otro, ¿sí? Sin ningún otro acomodamiento, por así decir, ¿sí? Decime, David. Perdón, una pregunta. Si los arribos en un ejercicio determinado están desordenados, por así decir, empieza siempre el de cero, ¿no? Por ejemplo, Sí, si sí, sí, B o Z tuviera sí, cero, obvio. ¿sabes? Obvio. Ah, ok, ok. Fíjate que la secuencia lógica, si vos miras los arribos, es A, B, D, C, ¿sí? Claro, claro, sí. Fíjate que está desordenado, ¿sí? O sea, esto va a pasar en los ejercicios. No siempre el proceso A es el que va a arrancar. Dependiendo cómo estén los valores, es como los vas a ir acomodando. ¿M? O dependiendo a veces la condición, cómo se tome. ¿M? En este caso, entonces, retomamos el ejercicio. Arriba el proceso A primero, porque es el instante cero. En el instante cero en la RabbitCube no hay ningún proceso, o sea, se va a colocar primero de todos. Y una vez que se coloca primero de todo, detecta que la CPU está vacía. O sea que yo puedo tomar la CPU para empezar a procesar, o sea, para cumplir mi propósito como proceso. Entonces, voy a salir de la ReadyCube, que sería o equivaldría a esta instancia, ¿no? De que yo estoy en ready y voy a pasar a exec. Entonces acá, ¿qué empezaría? A ejecutar. Y como se trata, vos estamos trabajando con arquitecturas apropiativas que bajo ningún concepto a mí me van a sacar dentro de la CPU, salvo que yo como proceso pida entrada, salida o termine, ¿sí? Voy a tomar estos 4 tiempos de un tirón. Ahora, el análisis es el siguiente. Durante estos 4 tiempos que A estuvo ejecutando, pasaron cosas, ¿sí? O sea, fíjense que A estuvo dentro de la CPU por 4 tiempos. O sea, estuvo acá adentro ejecutando su código, ¿sí? Por 4 unidades de tiempo. Recuerden que cada cuadradito me va a representar una unidad de tiempo. En ese interín fueron llegando procesos. Fíjense que en el instante 1, ¿quién arribó? ¿Ve? B, B. exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Al igual que cuando llegó A, se va a colocar dentro de la ReadyCube. Y la ReadyCube va a consultar si la CPU está ocupada. Como la CPU justamente está ocupada con el proceso A, va a quedar primero en esta fila. Luego, ¿qué pasó? Ahora pasamos al instante 2. En el instante 2, ¿pasó algo? Sí, el proceso D. Exactamente, D. arribó el proceso D. Entonces, cuando arriba el proceso D y estamos trabajando, en este caso, con, digamos, un algoritmo FIFO, donde el primero en entrar va a ser el primero en salir, los va a ir apilando. Como primero está B, después va a colocar a D. O sea, detrás de B va a colocar a D. Y así los va a ir apilando. En el instante 3 también va a pasar lo mismo. Si se fijan, es arriba el último proceso para analizarlo. Esto en la realidad, recuerden que los procesos van a seguir abordando nuestro sistema. En este caso, nosotros solo vamos a analizar el comportamiento o el ciclo de vida de 4 procesos solamente. Y arriba C. Entonces, fíjense que los coloqué en ese ordenamiento. ¿Mm? Una vez que se ubican dentro de la ReadyCube, no se van a reordenar por ningún concepto, ¿sí? Van a quedar así como está. Entonces, en el instante 4, ¿qué va a pasar?
A termina su primera ráfaga. O sea, termina de procesar todo el código que tenía asociado. En esa instancia, si yo sigo linealmente mi cuadro, lo que va a hacer este proceso es pedirme, ¿sí?, utilización de entrada-salida 1 o input-output 1. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando un proceso solicita un servicio, dígase esta entrada-salida, tiene que abandonar la CPU. Entonces la va a liberar de alguna manera. ¿Mm? Mm. ¿Por cuánto la va a abandonar? Por 2 unidades, ¿sí? Porque necesito utilizar por 2 unidades de tiempo este dispositivo. Entonces, abandona la CPU, o sea, sale, va a ir, digamos, a esta wake cube del input-output 1. El input-output 1 está libre, no lo está utilizando nadie. Fíjense que acá no tengo nada marcado. Entonces, lo voy a tomar. Yo voy a pintar mi gráfico y le voy a colocar para que ustedes tengan una referencia que ese input-output está siendo utilizado por el proceso A. ¿Sí? Que equivaldría en el gráfico o en la secuencia a salir de exe e irme a la sentencia de wait, ¿sí? Para Wait poder queue. utilizar este recurso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Se liberó la CPU. ¿Mm? Mm. Entonces, ¿cuál es el primero de los procesos que tengo para B. asistir? ¿El? B. B. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mismo que pasó con A al principio, ¿sí? Yo voy a quitar de la ready queue, o sea, voy a sacar del estado ready a B y lo voy a pasar a exec, que equivaldría a esto, ¿no? Sacarlo de ready y a pasarlo a exec. Entonces va a empezar a ejecutar. ¿Cuánto va a ejecutar? Lo que me indica la primera ráfaga, ¿sí? 2 unidades. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense que al transcurso de las 2 unidades de ejecución por parte de B, B me va a pedir utilizar un dispositivo, ¿sí? En este caso, ¿qué va a hacer? El input-output 2. Y a su vez, ¿qué va a pasar también? Finalizó la utilización del dispositivo 1 por el proceso A. ¿Mm? O sea, voy a tener 2 secuencias acá. Voy a tener una que va de exec a ready por parte del proceso A, B, perdón, por el proceso B, y otra que va de wait a ready por parte del proceso A. ¿Sí? O sea, uno baja y el otro sube. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? De nuevo, como yo me encuentro con un algoritmo de características FIFO, cuando éste vuelva a la ready cube, o sea, suba de acá de wait a ready, se va a ubicar al final de la cola. Porque recuerden que esto yo los voy apilando a los procesos. Como van llegando, los voy definiendo. ¿Sí? O sea, acá no hay ningún tipo de replanificación. Después vamos a ver que hay algunos que sí toman cierta prioridad, pero estos no, digamos, el FIFO es uno de los más fáciles. Y por parte del proceso B, el proceso B va a bajar a wait y va a tomar una unidad del input-output 2. O sea, acá estaría B. Ahora B, cuando pidió esta entrada-salida, ¿qué hizo? Al igual que A, me liberó la CPU para que la pueda tomar otro proceso. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Mejor que antes. Profe, nunca entró C todavía. ¿O qué tiempo están? ¿Cómo que no entró hasta acá? Está en la red. No se Ah, me no, pierda, perdón, no no lo se me vi. pierda. ¿Mm? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? B me libera la CPU y va a ingresar, ¿sí? Va a ingresar el proceso D. Recuerden que voy respetando este orden que tengo dentro de la red de Q. Entonces tomo el proceso D y el proceso D, su primera ráfaga es por 2 unidades. Mientras estaba ejecutando, fíjense que en el tiempo 7 va a volver B a la ready queue, ¿sí? O sea, ya finalizó esta utilización del input-output 2. Entonces, cuando vuelve, de nuevo, ¿no? Respeto esta wait a ready,
Cuando vuelve a ready, lo ubico al final de todo. Digamos, los algoritmos FIFO son bastante fáciles porque los voy apilando, ¿sí? Atrás de todo. Entonces, estamos hasta acá, estamos D, que finalizó, digamos, su ráfaga de dos unidades. El proceso D me va a pedir 3 unidades del input-output 1, o sea, acá va a utilizar 3 unidades de este dispositivo. Y al terminar estas dos unidades, ¿sí? De nuevo me va a liberar la CPU. Y acá ingresaría el último proceso, ¿sí? Al menos como para completar su primera ráfaga, que es el proceso C. El proceso C va a tomar por 3 unidades, ¿sí? A las 3 unidades justamente finaliza su primera ráfaga para pedirme input-output 2 por 2 unidades y va a volver, si se fijan, acá cuando trazo la línea, va a volver de lo que sería wait a ready el proceso D, ¿sí? Acá voy a replanificar un poquito para un tema de acomodamiento, lo que sería cómo tengo los procesos dentro de la ReadyCube, o sea, voy a ubicar al final de todo a D, que está volviendo, y este va a tomar 2 unidades del input-output 2, el proceso C. Entonces acá retomaría con el proceso A. Fíjense que el proceso A en su última ráfaga de CPU, o sea, yo me encontraría acá, ejecuta solamente un tiempo y acá ya genera su kill. Como para representar el kill, yo les voy a colocar un círculo como para indicar que finalizó este proceso ya, ¿sí? Que cumplió su ciclo. Una vez que terminó esta unidad, fíjense que sería o equivaldría a generar esta sentencia, ¿no? Yo paso de exec a kill porque ya terminó el proceso. Entonces estoy en instante 12, A ya terminó, C todavía le falta una unidad más para salir de entrada-salida, entonces retomo mi ReadyCube porque la CPU queda vacía al finalizar A y tomo el proceso B para ejecutar 2 unidades de tiempo y en el último cuadradito indico esta finalización, ¿sí? Del mismo. En instante 13 vuelve C de wait, ¿sí? Lo ubico al final de D. Luego, una vez que termine B, en el instante 14 va a pasar D a ejecutar por una unidad de tiempo. Y después, por último, me quedaría C, donde ejecutaría por 2 unidades de tiempo. Y en el último cuadradito indico esta finalización. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué Sí. pasó, Pablo? Clarísimo. ¿Qué pasó ahí? Que dice consulta por qué el D no tomó el lugar del cuadro 8 en entrada-salida. ¿Cómo? Porque fíjate que acá ejecuta, ¿sí? Ejecuta estas 2 unidades, que es su primera ráfaga, y después baja. O sea, es a partir de estas 2 unidades que yo ejecuto es que tomo el dispositivo. Fíjate que todas son así, son lineales. Yo una vez que termino de ejecutar, tomo el dispositivo. Obviamente si está disponible, ¿sí? Por ahí después analicemos otro, otro caso donde ese dispositivo está ocupado y tengo que esperar que que lo liberen, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok. ¿Se entendió, Pablo, entonces? Ok. ¿El resto? Sí, profe, se entendió.
Ok, bárbaro. Profe, le hago Sí, una consulta. Cuando usted se refería justamente a que estos no tienen prioridad, o sea que como entran se van ejecutando, sí. se refiere justamente a esto de que primero se respeta, por así decirlo, el arribo, después la primera ráfaga de CPU, la salida o entrada, lo que sea, y Ujú, después los mismos con cada uno de los arribos y por último la última ráfaga de procesamiento, o sí, sea, de CPU. O sea que en las otras, en esta que tuvieran prioridad justamente, podría llegar a ser que se dé de que primero sea la ráfaga, o sea, el arribo, la ráfaga de CPU, el input, o sea, y le dé el kill primero antes de que entre otro. puede ser, dependiendo del algoritmo, puede ser que te pase, que lo priorice. Vamos a ver después, después de este ejemplo, vamos a ver justamente los shortest, donde planifican con el tamaño de un proceso. Ya es otra la cuestión, ¿sí? Eh, este generalmente tiende a respetar la secuencia inicial. ¿Sí? Tiende. ¿Por qué te digo tiende? Porque eso va a depender mucho de la ráfaga de CPU, va a depender de cuánto toma un recurso, si lo toma por mucho tiempo, si eso puede ser que atrase el proceso de la secuencia inicial. ¿A qué le llamo secuencia inicial? Y cómo fueron arribando. Si te fijas, primero arriba A, después B, después D y después C, que fue un poco el comportamiento que tuvo. Fíjate que finalizó A, finalizó B, finalizó D y finalizó C. O sea, respetó un poco la secuencia inicial. Pero no quiere decir que siempre sea así, ¿sí? Es como una tendencia. ¿Mm? Ah, ok, gracias, profe. ¿Mm? Eso va a depender de los tiempos de cada cosa. Hay procesos que van a estar orientados justamente a ejecución y sus ráfagas de CPU quizás son prolongadas y otros pueden ser que estén orientados a entrada-salida y van a tener entradas-salidas más prolongadas, cosa que haga un retraso, ¿sí? Que este se dilate en el tiempo y quizás los que estén orientados a ejecución utilicen mucho más la CPU, cosa que van a terminar antes, ¿sí? Recuerden que estos procesos, una vez que ingresan a la CPU, no la van a abandonar hasta que no generen este kill o la instancia de entrada-salida. ¿Sí? Son monopólicos. O sea, toman la CPU y no la largan. ¿Sí? Sí, Daniel. Una pregunta. Acá, por ejemplo, D arriba antes que C. ¿Sí? ¿Por qué no podemos cambiar el nombre para que quede más ordenado? ¿O eso sería el nombre del proceso? No, no, ese es el nombre del proceso. ¿Sí? Llamamos proceso A, proceso B, proceso C y proceso D. No es un ordenamiento, es un nombre que le estoy dando a través de letras. Si yo te hago todo siempre ordenado, es como que te va a ser difícil poder armar cada caso. En cambio, en lo que vos vas alterando, trabajo siempre con los mismos cuatro, lo que voy a tener son distintos arribos. Ahora le voy a cambiar los números para que también vean cómo va a variar esto, ¿sí? Entonces cambiemos un poco los arribos para que vean. Utilicemos el mismo caso y cambiemos los arribos. Decime, Santino, ¿querés preguntar algo más? Sí, el tema cuando tiene como el kill, que se pone como un cero, una O, ¿Sí? ¿se puede cambiar por una K para que sea como más, se entienda más o...? Como vos lo entiendas. No, no, Ah, no. listo. Es para poder representarles, ¿sí? La traza es lo que tiene que estar bien. Después si vos le pones una K, una F, un cero, ¿sí? Lo que sea, para mí es indistinto. Ok, gracias. Es como para representar cuando un proceso finaliza y que vos quizás no, o sea, vayas siguiendo la secuencia, ¿sí? No te pierdas. ¿Mm? No, no, no. No es una tendencia, Joshua, ¿sí? No define cuándo va a terminar, porque dependiendo a veces el caso que vos tengas, el escenario que se plantea acá, pese a que vos arrancaste primero, podés terminar último.
Si tus tiempos de ejecución y de entrada-salida son muy prolongados, es muy probable que quizás termines últimos y los procesos más pequeños, aquellos que por ahí ejecutan, hacen una entrada-salida y ejecutan una unidad, terminen antes, ¿sí? O sea, puede ser una tendencia si los tiempos son parejos. Si los tiempos hay una gran diferencia, puede ser que no. Entonces, inventemos un arribo. A ver, ¿quién arranca? O sea, ¿quién inicia en cero, supongamos, de estos procesos? ¿El C? C. Bueno, ahí varios dijeron C. Perfecto. Después, ¿quién le sigue? A. A, D. A ver, ¿quién gana? Ahí va. A. Perfecto. Tiempo 1. ¿Sí? Tiempo 2 o tiempo 3. Vamos a hacer un salto a ver qué pasa. Tiempo 3, vamos El a ver. D. Y último, vamos a poner tiempo 5 a ver qué pasa. Tiempo 5. Fíjense que no hice tampoco los tiempos secuenciales. Coloqué si bien un puntapié inicial, o sea, uno que va a arrancar o que va a tomar la posta. Después tiré tiempos randoms, porque puedo también, un proceso no necesariamente tiene que arrancar tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿sí? Puedo tener diferentes tiempos. Que eso lo que les va a hacer a ustedes es poder analizar cómo se encuentra la CPU, cómo se encuentra la ReadyCube, ¿sí? Todas esas cuestiones. Entonces el escenario siempre va a ser el mismo. ReadyCube va a estar vacía y la CPU también va a estar vacía. Sí, Leandro. Una pregunta, profesor. ¿Cómo se concluye que, eso no entendí, que el proceso de arribo era el C, el que primero iniciaba? Lo estamos inventando, ¿sí? Ah, ok, ok, gracias. Siempre trato de trabajar con escenarios inventados, justamente para que no siempre nos dé lo mismo. ¿M? Y también, digamos, uno lo vaya trabajando mentalmente y vaya viendo cómo podría quedar cada uno de esos. Si bien tengo ejercicios que son estructurados, generalmente invento los datos para no aburrirme. O sea, van a ver que este tipo de ejercicios con simplemente cambiar 3 o 4 cositas da algo totalmente distinto, ¿sí? Acá fue arbitrario y entre todos, o sea, quién quiere que arranque primero, después en tiempo 1 quién llega, así fuimos armando eh, tiempos de arribo. Y después el resto del escenario, o sea, todo lo que sería las ráfagas, no las cambiamos para ver cómo sería este comportamiento, ¿sí? Cómo sería la traza, la planificación en esta secuencia. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, de nuevo, ¿no? Vamos a partir con esta ReadyCube vacía, vamos a partir con CPU vacía, o sea, vamos a intuir de que aquel proceso que arribe primero es el que va a empezar a ejecutar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con C? ¿Sí? Fíjense, tiempo 0, arriba el proceso C llega a la ReadyCube se va a ocupar o se va a colocar primero porque está vacía y detecta que la CPU está libre, entonces va a tomar estas 3 unidades de tiempo iniciales que tiene este proceso C, ¿sí? Entonces fíjense que yo a partir de acá ya también puedo empezar a analizar. Entonces decir, hasta tiempo 3, ¿fueron llegando a algún proceso? Y sí, llegó el A y llegó el D. O sea, ya los puedo ir colocando dentro de la ReadyCube, ¿sí? Fíjense que tengo estos dos procesos que se fueron acomodando. ¿Cómo los definí? Y por orden de llegada. ¿M? Entonces, en instante 3, ¿qué va a pasar con el proceso C? Va a ir Baja a... C2 a 0. A Entrada input salida, 2. ¿sí? A input Para output wait. 2, ¿sí? O IO2, no hay drama. Entonces, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir este dispositivo, ¿m? Por 2 unidades. Entonces lo coloco acá al proceso C. Y va a tomar la CPU porque la libera este proceso, ¿sí? Al utilizar este recurso. Entonces la va a tomar el proceso A.
El proceso A ejecuta 4 tiempos. Y acá ya puedo analizar qué es lo que pasó en el transcurso de este tiempo, ¿sí? Estos tipos de algoritmos, al tomar la CPU, está bueno porque puedo ir analizando en toda esa traza de estas 4 unidades qué es lo que pasó para poder eh, visualizar, ¿sí? Van a ver que en otros algoritmos, cuando ya estemos abordando los expulsivos, es como que tengo que ir minuto a minuto, tiempo a tiempo, ir mirando a ver si me va cambiando, si me está volviendo, si tengo que replanificar la Cube, ¿sí? Al menos estos son bastante fáciles en un principio. Entonces lo que puedo ver es, o ir analizando, es justamente los tiempos. Fíjense que yo ya me arribaron estos 3 procesos, o sea, en tiempo 0 ya arribó a la Cube el proceso C, después coloqué al A y después coloqué al D. O sea, recién en tiempo 5 voy a tener un nuevo arribo y acá es algo interesante también para ver porque voy a tener una salida. ¿Sí? Fíjense que en tiempo 5, ¿qué es lo que va a pasar? En tiempo 5, C va a salir de la entrada salida 2 y va a arribar un nuevo proceso que es el proceso B. Entonces, si yo analizo dentro de mi gráfico, tengo este par de secuencia de wait a ready y tengo este de new a ready. ¿Se ve? O sea, va a arribar el proceso B en instante 5 y también en instante 5 sale de entrada a salida el proceso C. ¿Se ve esto? Tengo este Sí. par. Perfecto. Sí, profe. Profe, no lo entendí. Fíjate, en tiempo 5, ¿qué pasa? Mira tu tabla acá. ¿Qué pasa en tiempo 5? Arriba. ¿Arriba quién? Proceso B. Perfecto. ¿Lo ve ahí el compañero que preguntó? Sí, sí, sí. ¿Sí? Fíjate que está arribando. Recordad que esta instancia la denominamos ready, o sea, equivaldría a esto, si yo tomo el ciclo de vida. ¿Sí? Es esta parte, esta área. O sea que acá sufrí una instancia de new a ready. Alguien hizo doble clic en este tiempo y arriba el proceso B. Pero al mismo tiempo, fíjate que C en el tiempo 5 está saliendo de entrada-salida. O sea, estoy haciendo wait a ready. Hay 2 procesos que están chocando o van a colisionar dentro de la Ready Cube. Esto es interesante para analizarlo porque les va a pasar muchas veces. Entonces, acá la cuestión es, si yo trabajo con el primero en entrar, es el primero en salir, y estos 2 procesos están chocando, ¿cuál pongo primero? En este caso sería cuál pongo primero de los últimos, porque primero tengo a D, y D no se va a mover. O sea, este proceso que yo tengo acá no se va a mover. Pero ahora, ¿a quién coloco primero? ¿A B o a C? A C. AC, ¿A C? ¿Por qué? ¿Por qué les por, parece? porque es Analicemos el a ver. primero que se ejecuta. Porque Está fue la el primero ejecución, que claro. llegó. ¿Sí? Fíjense Como que se ejecutó primero, por eso. fíjense que este algoritmo se trata en el primero, o dentro de la jerga se le llama vejez en el sistema. El más viejo en el sistema o el que más tiempos ya transitó dentro del sistema es el proceso C. Fíjense que ya tiene 5 tiempos. En cambio, el proceso B no se ejecutó ni una vez. Es más, su tiempo cero, por decir así, entre comillas, es el instante 5. O sea, el instante 5 es cuando arriba recién al sistema. ¿Mm? Entonces, cuando empatan, defino por FIFO, o sea, defino por el más viejo. Y el más viejo en este caso es C. O sea que primero de los últimos, ¿por qué le digo primero de los últimos? Porque yo ya tengo gente en la Cube. Yo ya tengo el proceso D. Entonces, primero coloco a C y último coloco a B. Si ese es el ordenamiento. Esto es importante porque
si yo coloco primero a B, les va a cambiar la planificación y va a quedar mal. Decime, Sebastián. Tengo una pequeña duda con respecto a cuándo aparece de vuelta, cuándo vuelve al CPU el proceso C. ¿No tendría que aparecer en el 6 en vez del 5? ¿No? Fíjate que ejecutó, cada cuadradito es una unidad de tiempo. Fíjate que la primera ráfaga de C, que son 3 unidades. Luego de las 3 unidades te pide entrada-salida, ¿sí? Entonces es a partir del siguiente cuadradito. Son 2 cuadraditos que te pide. ¿Mm? Les digo así para poder representarlos porque yo no voy a poder ejecutar en paralelo. O sea, yo no puedo colocar a esta misma línea o en esta misma instancia ejecución del proceso C. O sea, o el proceso C está en la CPU o el proceso C está utilizando un recurso. No puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, eso se entiende. Sí. Mi duda era porque en un momento como que habíamos dicho que al mismo tiempo arribaba B y al mismo tiempo vuelve C, pero C ¿Sí? no está ocupando ya el espacio 4 y 5 del tiempo. Está por eso en el 5 está volviendo. ¿Se entiende? O sea, vuelve a esta instancia. No sé si ves que en el procesamiento cuando se fue a wait, que fue a input-output, empezó A. Entonces, en este momento A monopoliza el procesamiento. Entonces, por eso no está C ahí, está A. Ves que está la rayita de A. Entonces, hasta que no termine A, C no puede volver tampoco, aunque ya haya terminado su wait. Claro, y justo en el tiempo 5 empata con B. Claro. Pero también Está como llegando. estaba antes de, C va detrás de D. Y después va a B, que es la que entró nuevo. No sé si se ve bien ahí en la pantalla. ¿Se ve acá? Sí se ve. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Ok. Facundo, ¿qué pasó? Y cuando vuelva C a la CPU, Sí. volvería en 10-11, ¿no? Tiempo 10-11. Y hay que Luego de ver que... ahora, porque ahora va a salir A recién en este tiempo, ¿sí? En este tiempo va a salir A, va a pedir un recurso, que en este caso sería el 1. Ahí recién ingresaría D por Ah, dos claro. unidades, ¿sí? Y después recién Mm, ingresaría C, ¿sí? dale. Hay que ir viendo Gracias. qué es lo que va, qué es lo que va pasando. Por ahora tengo todos los procesos, o sea, fíjense que A está ejecutando, o sea, está tomando la CPU y tengo en la ReadyCube a los 3 procesos siguientes o de este caso que estoy analizando, ¿sí? O sea, están los 4 procesos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en instante 7, una vez que termina de procesar A, me va a pedir 2 unidades del input output 1. O sea, acá me va a pedir estas 2 unidades y va a liberar la CPU. Entonces acá sí voy a poder tomarlo por el proceso D. Entonces el proceso D, ¿qué va a ejecutar? Su primera ráfaga por 2 unidades. Entonces tomo 2 unidades. Acá se va a ir a input output porque el D me pide 3 unidades del 1. Fíjense que bueno, dio la casualidad, así estas cosas se van a ir dando, que A abandona ese recurso para volver a la ReadyCube y justamente lo pide D. O sea, acá no va a haber espera por parte de D. D lo va a utilizar acá, ¿sí? Por 3 unidades. O sea, esto es lo que va a tomar de este mismo recurso. Y A va a subir y se va a ubicar atrás de todos. Y acá no hay ningún tipo de colisión ni nada. Se encola dentro de la ReadyCube, último de todos. Sí, decime. Eh, ¿Hay posibilidad de que se superpongan en input-output? O sea, que No. pidan el... No, no hay Y, posibilidad. o sea, hay posibilidad de que pidan el mismo recurso, pero si lo están Claro, usando, se van a colar. Por eso, fíjate que yo acá armé 2 instancias. Esto sería la WakeCube 1 y la WakeCube claro, 2. ¿O sí? O sea, es como cuando vos vas a utilizar algo en tu casa. Suponete, si tenés un único vaso
y alguien está tomando de ese vaso. Y bueno, vas a tener que esperar hasta que termine para vos de nuevo recargarlo, o al menos que le pega un sorbo y después te lo dé a Y vos. Y simultáneamente no van a poder utilizar ese mismo recurso. claro, pasaría el wait. Y en ese caso, al ser el algoritmo FIFO, siempre da prioridad al primero que entró. Todas las wake cubes son FIFO. No hay Ok. ningún tipo de prioridad en lo que son las colas de esperas. Las ready cube pueden variar. En cambio, las wake cube siempre son FIFO. Y voy a Ok. tener tantas como tantos recursos tenga. Ok. ¿Se entiende? Si Sí. es de un mismo tipo, voy a tener una única que abarca ese tipo de recurso que tengo. Ejemplo, si tengo 3 impresoras, una vez que las 3 estén ocupadas, quizás ahí empiecen a colar procesos. Si no, si la tengo alguna disponible, entregaré la que tengo disponible. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces acá el D abandona la CPU, ¿sí? Voy a tomar el proceso C, que estaría cumpliendo ya su siguiente ráfaga, ¿sí? Fíjense que al priorizarlo, porque fue el primero, acá va a ser el primero que termine, es más, B ni arrancó a ejecutar, entonces C va a tomar esta unidad, ¿sí? Perdón, son 2 unidades. Estas 2 unidades para poder finalizar, ¿sí? Estoy acá ya ejecutando su segunda ráfaga. Después, como finalizó, va a liberar la CPU. Ahí le va a brindar el espacio a B, que todavía no ejecutó. B va a ejecutar 2 unidades de su primera ráfaga de la CPU y se va a ir a entrada-salida. En instante 12, anteriormente, va a salir de input-output D. Se va a ubicar atrás de todo, ¿sí? Porque no hay ningún tipo de colisión. B se va a ir por una unidad a input-output 2. O acá tendría el proceso B. Al abandonar la CPU, va a ingresar el proceso a ejecutar su última ráfaga, ¿sí? Su última unidad. Va a finalizar. En este instante vuelve B, ¿sí? De entrada a salida. Fíjense que en este instante 14. Entonces voy a colocar acá la D y después la B. Voy a borrar esto. Acá pasaría, al finalizar A, va a pasar D a ejecutar una unidad. Y por último me quedaría el proceso B, que ejecuta 2 unidades y finaliza el proceso. ¿Sí? Entonces fíjense cómo quedó distinta a la anterior, ¿sí? Dado el arribo de cada uno de estos procesos, ¿sí? Este escenario, por así decir, ¿sí? O este caso. ¿Mm? ¿Quedó claro cómo es el comportamiento de FIFO? Sí, ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí. A mí sí me quedó claro, pero no sé. Estaría bueno usar el wait como para ver en un estado que se superpongan y quede, digamos, algo en wait, después como vuelve. ¿Ok? Por ahí eso me. Sí. Claro, yo iba a Igual, pedir lo mismo. generalmente te van a quedar así, como viste acá, uno seguido del otro. Porque suponete, si dio el caso que D lo pide acá, suponete que la primera ráfaga de D sería una sola, un uno de ejecución nada más, ¿sí? Un solo elemento. En esta instancia 8 va a bajar, va a querer utilizar este recurso y se va a colar, se va a colocar acá. Y recién en el instante 9 lo va a poder tomar, que es cuando lo libera A, ¿sí? Y ahí te va a quedar aparentemente como esto. No se pueden ensolapar, ¿sí? No puedo tener 2 procesos utilizando el mismo recurso simultáneamente.
Ahí va. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Nada. Decime, Leandro. Sí, no se superponen, perfecto, pero ¿se puede trabajar al mismo tiempo en entrada-salida uno y entrada-salida 2, dos Sí, procesos totalmente. distintos? Sí, sí, sí. Sí, esto lo puedes tener, o sea, que yo tenga acá, así puedo tenerlo. O acá, ponele, para hacer la diferencia. Suponete que este entró en instante 8 y este entró en instante 9 y está utilizando el recurso 2. ¿Sí? Recordá que son diferentes dispositivos. Tranquilamente los puedo ensolapar. ¿Mm? Que lo mismo va a pasar, o sea, cuando veamos la evolución o analicemos la evolución, ya no voy a tener una CPU, voy a tener dos CPU. Entonces, cuando yo tenga dos CPU, voy a poder tener en paralelo dos procesos. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro, así empecemos a analizar un poco de diferencias. ¿Sí? Vamos a ver la familia de los shortest, que son el SJF, que el SJF, la característica que tiene es que va a priorizar a los procesos más pequeños a nivel de la ReadyCube. ¿Sí? Estos son planificables a nivel de ReadyCube o priorizan procesos a nivel de ReadyCube. Una vez que el proceso entró a ejecutar, va a tener las mismas características que mencionamos anteriormente. ¿Sí? No va a salir de exe hasta que no genere su kill o una entrada-salida. Pero sí puedo reestructurar mi ReadyCube. ¿Basado en qué? En el tamaño de un proceso. Yo voy acá a cambiar un par de números como para que veamos esta cuestión. ¿Sí? Tengamos dos iguales y después el resto distinto. ¿Sí? Entonces, este algoritmo se llama SJF o Shortest Job First. ¿Sí? O el primer, digamos, o el trabajo más corto primero sería una cosa así. ¿Mm? Entonces, ¿cómo priorizo según los tamaños? O sea, ¿cómo resuelvo este tipo de ejercicios o cómo yo me doy cuenta eh, qué tamaño tiene cada uno de los procesos? Para poder calcular el tamaño, lo que vamos a hacer es sumarizar todas las ráfagas que tenga mi proceso, ya sean de CPU o de input-output. ¿Sí? Para hacer la traducción más fácil, sumaría linealmente las ráfagas de CPU y el input-output que tenga cada uno de los procesos. Si yo utilizo Excel, tranquilamente puedo poner acá que sume. ¿Sí? Sumo toda esta línea y ahí me dice que tiene un valor de 7. Si yo arrastro esto, me va a dar el resultado, ¿sí? De cada uno de estos, de cada una de estas filas. Entonces, fíjense que a A lo tengo con un valor de 7 o con un tiempo promedio de 7, a B con 5, a C con 7 y a D con 9. Acá me va a dar el tamaño de cada uno de esos y yo voy a ir priorizando en base al tamaño, pero voy a tener que tener en cuenta de que este ordenamiento lo voy a hacer a nivel de ReadyCube. O sea que acá va a depender de cuándo llegue el proceso, ¿sí? Y si está en la CPU o no. ¿Está? Porque recuerden nuevamente, ¿no? Estamos con esta arquitectura que son apropiativas. O sea, una vez que el proceso tome la CPU, no la va a largar, ¿sí? O no me va a influir esto del algoritmo hasta que este mismo no abandone la CPU por una entrada-salida o finalice. Acá vamos a analizar que la tendencia va a ser a que los más chiquitos terminen primero. Los procesos más pesados o los procesos más grandes van a quedar dilatados en el tiempo. ¿Sí? Esto es lo que tiende a hacer este tipo de algoritmos.
¿Se pueden dar condiciones de que algún proceso grande termine primero? Puede ser, ¿sí? Puede existir casos, pero en normas generales, una vez que abandonó la CPU, ese proceso grande, van a ver que lo va a empezar a patear dentro de la ReadyCube al final de todo. ¿Sí? Le va a dilatar el tiempo de ejecución o de finalización, que la tendencia va a estar en el proceso D. ¿Mm? El proceso D es muy probable, es más, vamos a jugar un poquito acá, vamos a ponerle que el proceso D va a arribar primero, para que vean esto, ¿sí? Vamos a suponer que el proceso más pesado llega primero y vamos a observar qué es lo que pasa con el mismo, ¿sí? Entonces, nuevamente, contemplo los arribos. Dijimos que va a llegar primero el proceso D, se va a encontrar con que la ReadyCube está vacía, o sea, no se puede medir con ningún otro proceso, no sabe si es el más grande, si es el más chico, porque no tengo ninguno, y la CPU está vacía. O sea, quiero decir que voy a tomar la CPU por 3 unidades de tiempo. ¿Está claro? Fíjense que partimos con las mismas condiciones que con FIFO, ¿sí? ReadyCube vacía, CPU vacía. O sea que el primero que arribe es el que va a tomar el control de la ejecución. Ahora analizamos qué es lo que pasa hasta tiempo 3, porque en tiempo 3, perdón, en tiempo 2, son dos Pero tiempos, no ¿sí? son dos, claro. Son dos tiempos, sí. 3 es el input-output. Son dos tiempos. Entonces yo puedo analizar qué es lo que pasó hasta ahora, si fueron llegando procesos. Entonces fíjense acá, en el tiempo 1 llega el proceso A. Le va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, va a estar solo, se va a ubicar primero de todo, porque no se puede medir, ¿sí? O comparar con ningún otro proceso porque no hay dentro de la ReadyCube. Es más, detecta el algoritmo que la CPU está ocupada. Y como se trata de, digamos, de una arquitectura que es apropiativa, no puedo tomar la CPU pese a que es más pequeño, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en instante 2? En instante 2 va a abandonar la CPU el proceso D, porque ya cumplió con esta primera ráfaga, y va a llegar el proceso C, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué tamaño tiene el proceso C? 3. 7. 7, ¿sí? Fíjense, ¿tiene el mismo tamaño que la A? Sí. Sí. Está empatando. ¿Y qué dijimos nosotros hace un rato cuando empataban los procesos? ¿Por qué definía? Por antigüedad. Por Por antigüedad. Por vejez. vejez. Exactamente, por antigüedad o permanencia en el sistema, así como por ahí lo entiendan mejor, o vejez, o sí, digamos, permanencia dentro del sistema. Entonces, ¿cuál es el más viejo acá? ¿El A o el C? El A. Perfecto. Entonces, como empatan, sí, voy a definir por FIFO y voy a dejar en el lugar donde se encuentra, o sea, primero, al proceso A y al proceso C lo voy a colocar detrás del mismo, ¿sí? Estoy ordenando por tamaños, pero como los tamaños coinciden, tiene digamos, la misma cantidad de ejecución y entrada-salida, voy a desempatar por FIFO. Profe, Ah, perdón, en la CPU no debería estar el proceso A con los 4 arriba, ¿Por qué? porque, a ver, se supone que arranca D con los dos primeros tiempos. ¿Sí? Y en el primer tiempo, mientras está corriendo D, inicia A en el primer tiempo. Se ubica dentro de la ReadyCube, no inicia. Se ubica y dice que está listo. ¿Qué más? Ok, pero entonces se queda en ready queue, no pasa
a ¿Qué la tipo de CPU. arquitectura estamos manejando? ¿Qué dijimos? ¿Qué Profe, ¿le puedo dar un características tienen ejemplo para que se Pará, entienda? Paloma, pará. ¿Qué características Sí, tienen las arquitecturas apropiativas? sí, es por el tamaño, perdón, ahí lo vi. No, no, no. Dijimos que la A ver, característica que tienen las arquitecturas apropiativas es que hasta que un proceso que esté en no ejecución termina. no Ok, termine o no abandone por una entrada-salida, no puedo tomar otro. ok, Entonces, listo, el A va a quedar encolado hasta que se libere la CPU. Pero la premisa que tiene es que quedó primero, por ahora. ¿Sí? listo. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias. ¿El resto? ¿Viene bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos, ya definimos el ordenamiento que va a tener mi Redicube. Consensuamos que el proceso A no se va a mover, va a quedar primero, pese a que tiene el mismo tamaño, pero empató y definí por FIFO. Y ahora va a abandonar, ¿sí?, la CPU, el proceso D, porque necesita realizar una entrada-salida en el input-output 1 por 3 unidades de tiempo. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá y voy a colocar al proceso D. Entonces ahora sí va a pasar el proceso A ejecutar por 4 unidades de tiempo. Y ahora viene el análisis, ¿sí? Fíjense que yo ejecuté por 4 unidades de tiempo. En el instante 5, ¿quién llega? B. B. Perfecto. ¿Y qué más pasa? Fíjense. ¿Qué más Pasa pasa? la Redicube. Pasa la Radicube y ¿quién más? ¿Qué más pasa en el instante Y 5? Eh, termina el proceso de... Perfecto. determina en ¿Sí? input, output y pasa a RedQ también. Exactamente. Fíjense que acá va a haber otra colisión, pero como los dos chocan, lo que voy a definir es por el tamaño, ¿sí?, de Ujú, ambos, y también me voy a fijar qué tamaño tiene el proceso C, ¿sí? ¿Se ok, entiende esto? Entonces, por un lado tengo un arribo, que es del proceso B. Por otro lado, tengo una salida de input-output por el proceso D. Y después, dentro de la Radicube, tengo el proceso C. O sea, hay 3 cosas que voy a tener que ir viendo. Entonces, definamos por lo más fácil. Tengo 3 procesos. ¿Cuál es el más chiquito? B. B. El B. Entonces lo voy a colocar primero. Ahora, el C con respecto al D, ¿qué tamaño tiene? ¿El C qué tamaño? el mismo, pero cambiaría por el tiempo de ejecución, No, ¿no? el C tiene 7 y el D tiene 9. Ah, Perfecto. ¿Sí? no era Fíjense el... que, Ok, perdón. que es más grande. Que acá es esto que yo les comentaba al principio, que pese que el D comenzó primero, van a ver cómo lo van a empezar a patear por ser el más grande. Si recuerden que esta planificación es a nivel de Redicube y yo le voy a dar prioridad a aquellos procesos más pequeños. Entonces, yo acá voy a tener al proceso C, que va a quedar segundo, porque tiene un tamaño de 7, y el proceso D va a quedar último porque es el más grande. ¿Sí? Esta anomalía o tendencia se llama starvation o inanición. Es castigar a los procesos más pesados justamente por trabajar con condiciones de shortest o algoritmos que priorizan a los procesos más pequeños. ¿Sí? Voy a ir dilatando el tiempo. O sea, esto quiere decir que no es que no se van a ejecutar, sino que la media de tiempo de ejecución va a ser mayor a la de los pequeños. ¿Sí? Los pequeños van a finalizar más rápido. ¿Sí? Entonces, continuamos. Termina el proceso A en el tiempo 6, ¿sí? O sea, termina su primera ráfaga, me va a ejecutar 2 unidades de tiempo de el input-output 1. Y acá van a empezar a pasar el resto de los procesos una vez que me liberó, ¿sí?, la CPU. Entonces acá el ordenamiento, ¿cómo quedó? Con que B va a pasar primero, ¿sí?
Entonces, tomo B, que es este más pequeño, que ingresó hace poco, y va a ejecutar 2 unidades de tiempo. ¿Sí? En ese interín, fíjense que ¿qué va a pasar? Cuando B baja, A sube. O sea, B se va al input-output o a la instancia de wait y A sube a lo que sería la instancia de ready, ¿no? Abandona esta ejecución del input-output 1 o de utilizar este recurso y va nuevamente a subir a la ready queue. Ahora, ¿cuánto pesa A? 7. Entonces se empieza a comparar. Le dice a D, ¿cuánto pesas vos? 9. Bueno, se coloca primero. Ahora de nuevo, ¿no? Cuando se compara con C, tiene el mismo tamaño, pero ¿cuál es el más viejo de los dos? A. A. Entonces fíjense que A se coloca primero de todos. ¿Sí? ¿Ven cómo va priorizando a estos procesos más pequeños y en el caso de empate define por FIFO? Ahora B se va a ir a input-output 2 por una unidad. Acá tengo a B. ¿Sí? Y va a ejecutar su última ráfaga, ¿sí? Va a finalizar el proceso A. Fíjense que pese a que el proceso A es uno, digamos, de tamaño intermedio, pudo finalizar primero por la salida de, digamos, por la entrada-salida que me generó B. ¿Sí? Entonces acá voy a tomar esta unidad de tiempo para poder finalizarlo. Y justo cuando finaliza A, vuelve B. Y acá va a pasar lo mismo. Fíjense cómo va a dilatar la finalización del resto. O es más, fíjense que, ¿qué pasó? C ni ejecutó todavía. C no ejecutó ni su primera ráfaga. ¿Sí? Le ganó la parada, por así decir, el proceso A y está siendo dilatado en el tiempo junto con D por B. Porque B va a volver, B se va a comparar con todos y se va a colocar primero de todos, porque B vale 5. ¿Sí? El tamaño 5 le va a dar esa prioridad, ¿sí? Por ende va a terminar primero. Entonces, ¿qué tengo? 2 unidades. Lo voy a sacar de la ready queue. Y va a finalizar su proceso. Fíjense que D de nuevo, ¿no? Pese a que arrancó primero, como lo van pateando para atrás, voy a tomar el proceso C que va a empezar a ejecutar. En este caso, toma 3 unidades de tiempo. Acá cuando se va a ir a entrada, salida, va a aprovechar D para poder, digamos, finalizar, ¿sí? Si no, no podría finalizar. Entonces, el proceso C se va a ir por 2 unidades a input-output 2. Va a tomar de estas 4 unidades que le queda. Va a poder finalizar. Y en el instante 16 estaría volviéndose, cosa que la CPU está ocupada, ¿sí? Se va a ubicar acá y ahí va a ejecutar su última ráfaga, que en este caso era de 2 unidades para poder terminar, ¿sí? Entonces fíjense cómo este algoritmo se va replanificando dentro de la ReadyCube y va castigando a esos procesos que son más pesados, ¿sí? Dilatándolos en el tiempo. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Quedaría un algoritmo más, pero me parece que es demasiado por ahí para procesar. Prefiero que por ahí hagan un par de ejercicios de práctica. Yo ahí después se los voy a habilitar en el aula para que puedan practicar al menos el SJF y el FIFO, ¿sí? Puedan ver y abrir algún debate o que por ahí Paloma dé el puntapié inicial en el foro de dudas de lo que es planificación, ¿sí? Que vamos a ir abordando resoluciones de ejercicio. Nuevamente,
trabajemos con esto de foro colaborativo, donde propongan alguna solución o alguna resolución y digan, bueno, a mí me dio este resultado, coincidimos, no coincidimos. Obviamente va a haber algunos que coincidan, otros que tengan algún error o alguna cosita para corregir, pero no hay problema, ¿sí? De eso se trata un poco el aprendizaje de estas cuestiones. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano primero? Ignacio. Hola, profe. Sí, una pregunta. Los ejercicios se hacen por Excel, ¿no? Sí, 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 yo te voy a, ahí te vas a descargar un Excel, ¿sí? Donde tenés la matriz, esta matriz inicial del caso de cada ejercicio que abordes y, y ahí podés plantear la resolución. O subís el Excel o haces una captura de pantalla y la compartís en el foro, no, no hay drama con eso, ¿sí? Perfecto. Era eso nada más. Gracias. No, por favor. Facundo. Sí, arranqué medio perdido, ¿no? Pero después se fue todo como haciendo un poco más claro y me quedé con una duda del principio Sí, cuando mencionó lo que era datos, cola. Yo estaba viendo en dónde se ubicaba dentro de esto, el Word de planificación. Claro. esto, ok. Sí, son las eh, partes que compone un proceso. Si un proceso se divide en esas cuatro partes, vos tenés partes dentro de un proceso que son inalterables como el código, si el código se comparte a nivel de lectura y puede ser de carácter global, que es, digamos, la base de un proceso. Dígase el Excel. El Excel este que yo tengo abierto es una instancia. Si yo quiero generar nuevas instancias de Excel, comparten el código con varias planillas que abra. O sea, la parte, digamos, toda esta de inicio, todo esto es lo mismo para todas. Lo que va a cambiar para cada planilla de cálculo justamente van a ser los datos que contengan, ¿sí? La pila y la PCB que es de carácter local, pertenece al propio de esa planilla que vos estés abriendo o visualizando o trabajando, ¿no? Lo que sea. Genial, genial, gracias. ¿Entiende eso? Ok, está bien. Sí, mi duda era, cuando se genera el proceso, ¿cómo sabe cuánto tiempo exacto va a necesitar el CPU? Y eso vos lo tenés ya dictaminado en las partes del código, ¿sí? Eso tiene un peso. No es lo mismo que vos, digamos, programes 10 líneas a 1000 líneas, ¿sí? Tiene un tiempo estipulado. Y se supone que cuando hizo el lenguaje de máquinas vos tenés un tiempo determinado de entradas, salidas, ¿sí? Algunas cosas son también a fines didácticos, como para que ustedes tengan una percepción de qué es lo que hace. Porque si no, yo me baso en toda la teoría y vos no tenés idea de cómo hace o cómo le da esto de las prioridades, cómo hace el desempate, cómo trabajan los algoritmos. No hay una percepción por parte de ustedes. Entonces encontré, digamos, este método como para que tengan una idea de qué es lo que va pasando adentro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, Ok. gracias. Gonzalo. Sí, perdón, profe. Quería sacarme esta duda. En el algoritmo FIFO, Sí, cuando un proceso está en la CPU y perdón, cuando un proceso está en la CPU y termina justo en el momento en el que otro proceso está en, en entrada y salida, sí, el, el proceso de entrada que está en entrada y salida pasa a la ready queue. sí. Ok, listo, esa era la duda, Y perdón. vos recordá esto siempre. Vos tenete a mano esta secuencia, ¿sí? Las secuencias apropiativas no tienen esta flecha. Esta es la secuencia que vos podés hacer. Cuando arriba un proceso, o sea, llega por primera vez a la ready queue, es la instancia de new ready. Y después lo que hace esta circularidad. Ejecuta, pide entrada-salida, vuelve a ready, ejecuta, ¿sí? Acá vemos una circularidad limitada porque solamente vemos una ráfaga de cada cosa.
pero la idea es que siempre hace este bucle. Después, una vez que terminaste o que cerraste la aplicación o lo que sea, se ejecuta esta sentencia de kill, ¿sí? Que puede ser por parte del mismo proceso o del usuario. Porque, no sé, suponte, yo ahora le estoy mostrando a ustedes un Excel. Si yo lo quisiera cerrar, ¿qué hago? Y vengo acá a la cruz y ahí es como efectuar el kill. ¿Se entiende? Ok, se entiende, gracias. Así que recuerda esto. Después, cuando avancemos en los algoritmos expulsivos, van a ver esta sentencia, que ya sumo la sentencia de execArray. ¿Sí? Por ahora solo va a haber esta circularidad. ¿Mm? O sea, no va a existir execArray. Existen todas menos esa. Después, cuando veamos expulsivos, le vamos a agregar esta de execArray. Gonzalo. Ahora mismo Gonzalo que le va a Quedó, quedar. quedó claro, Ok, profe. ok, bueno, bárbaro. Bueno, gente, practiquen y cualquier cosa elevan ahí, digamos, abren un debate dentro del foro de dudas. Recuerden que en cada módulo, esto ya sería la unidad 3, en cada módulo vamos a tener, ¿sí?, este foro de consultas o de compartir un resultado o de hacer esta retroalimentación entre, entre todos como para ir viendo los avances. Igualmente, si surge alguna duda generalizada al principio del encuentro que viene, retomamos si esta cuestión o planteamos un caso, si hubo alguna duda y lo resolvemos como para que quede todo claro. ¿Sí? Profe Gonzalo quería hablar. Sí, recién habló, creo que le dejó la manito levantada, pero creo que es el que... Sí, sí, perdón, ahí la quito, perdón, gracias. Ok, ok. No, está bien, está bien. Bueno, gente, buen martes para todos y nos vemos el que viene. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, Buen martes. profe. Buen martes. Buen día, Muchas profe. gracias. Chao. Muchas